Les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a continuar con el mismo tema. Estoy tomando diferentes versículos de diferentes pasajes y ustedes notan que no estoy haciendo una exégesis, un análisis de los pasajes, sino que estoy continuando con el tema de la santidad, considerado desde el punto de vista de la santidad de Dios que nos condena, como está expresada en los 10 mandamientos, la santidad de Cristo en su carne que nos justifica, porque Él cumplió los mandamientos que nosotros no podíamos cumplir. Y ahora vamos a hablar sobre la santificación del Espíritu, porque una vez que ha sido cumplida la obra redentora, una vez que el Señor Jesucristo obedeció activamente eh, los mandamientos y vivió una vida santa, inocente, perfecta, y luego se sometió a la cruz, a la muerte, siendo inocente. Después de eso, entonces Él dijo, consumado es. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Pero entonces eso que el Señor Jesucristo realizó, esa obra redentora que Él consumó con su vida, eh, con su encarnación, su obediencia, su muerte, su resurrección, todo eso que Él consumó, ahora el Espíritu Santo lo aplica a nuestras vidas. El Espíritu Santo lo aplica santificándonos. El misterio de la piedad del cual hablamos anteriormente es que Dios fue manifestado en carne. Sin esa manifestación, sin esa encarnación, no existiría la piedad, no existiría el pueblo de Dios. Aquel decreto eterno hubiese sido en vano, no se hubiese cumplido. Y todos los pactos del Antiguo Testamento no tendrían ningún valor. El Señor Jesucristo vino a cumplir todo eso. Entonces, por eso es que Pablo habla del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, creído y exaltado hasta los cielos. Y ahí intercede Él por nosotros. Entonces, ahora nosotros, siendo creyentes ya, habiendo sido confrontados, traumatizados, amenazados, condenados por la ley de Dios y después habiendo sido justificados por la gracia de Cristo, por la justicia de Cristo, por su obediencia, ahora entramos en un proceso, el proceso de la santificación. Ahora estamos nosotros, los que hemos creído, estamos en ese proceso de santificación. Bueno, para esto vamos a leer entonces este pasaje en Hebreos capítulo 8, verso 10. Y luego vamos a leer otro pasaje en Colosenses capítulo 3, verso 1, 4, verso 1 al 4. Comencemos con Hebreos, por favor. Dice Hebreos capítulo 8, verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Después de aquellos días se refiere después de los días del antiguo pacto. Después de que el antiguo pacto ya quede anulado, entonces Dios va a establecer un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Bueno, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, Dios tiene un pueblo. Dios es Dios de su pueblo, de sus elegidos, por aquel pacto eterno que Él hizo en la eternidad pasada y por la obra que el Señor Jesucristo consumó. Y ahora esa obra la aplica en el nuevo pacto. El nuevo pacto consiste en la aplicación de lo que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, vamos a leer otro pasaje, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo número 3. Dice, si pues habéis
resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Noten que aquí Pablo está hablando de Cristo ya arriba, sentado a la diestra de Dios. Y habla de nosotros como resucitados. O sea, nos está hablando de lo que ya sucedió. Hemos resucitado con Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y ahora el mandato es buscar las cosas de arriba. Porque allá está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, porque ustedes ya están resucitados. Murieron al pecado, están resucitados. Continúa, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados en gloria. Ahora está hablando Pablo de lo que estamos esperando la manifestación de la gloria, pero mientras esa manifestación llega, nosotros estamos aquí en una batalla continua, una batalla que se manifiesta de muchas maneras, se manifiesta de maneras tan sencillas como lo que acaba de mencionar el pastor Eric, que nos da sueño después del almuerzo, y ya no es igual que el primer servicio, el tercer servicio, ya estamos cansados, acabamos de comer. Todo eso forma parte incluso de es un aspecto mínimo de nuestra lucha, ¿no? Que estamos viviendo en un cuerpo de bajeza, como dice Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra. Tenemos esa batalla, pero estamos esperando algo glorioso. Es lo que Pablo dice aquí en el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mientras tanto, nuestro llamado, nuestra tarea, nuestra responsabilidad está escrita en el verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, o cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Así que en el pasaje de Hebreos está explicado el nuevo pacto, que es en esencia la aplicación de lo que Cristo hizo a nuestras vidas. El nuevo pacto es la aplicación de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, porque ya Él consumó su obra, consumado es. Pero esa aplicación del Espíritu a nuestras vidas, que comienza el proceso de santificación en nosotros, conlleva una batalla, una lucha. Mañana, si Dios lo permite, en la mañana y luego en la tarde hablaremos más específicamente de esa batalla, de esa lucha. Pero aquí nosotros encontramos esa batalla que viene a causa de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ese es el proceso de santificación, la santificación del Espíritu. Ahora el Espíritu entra en operación para santificarnos. Vamos a considerar, hermanos, enmarcado en esto que les estoy diciendo, vamos a considerar tres aspectos de esa santificación, de esa obra santificadora del Espíritu. Primero, la regeneración. El Espíritu Santo obra santificación en nosotros regenerándonos. El Espíritu Santo regenera. Sin regeneración, no solamente no hay salvación, por supuesto, no hay santificación también. Segundo, el Espíritu obra de una manera progresiva en nosotros. Primero lo hace de una manera definitiva, regenerándonos, pero luego comienza una obra progresiva, santificándonos progresivamente. Y tercero, el Espíritu obra de una manera dinámica, si me permiten expresarlo de esa manera, de una manera dinámica a través de los medios de gracia, el uso de los medios de gracia. Y aquí entra nuestra responsabilidad. En la regeneración nosotros no podemos hacer nada porque eso es un milagro. La regeneración es un milagro. Nadie se regenera con esfuerzos, es un milagro. La obra del Espíritu también es una intervención divina en nosotros, es lo que el Espíritu sigue operando en nosotros a lo largo de nuestra vida, pero luego el uso de los medios de gracia es nuestra responsabilidad. Muy bien, vamos a considerar estos tres aspectos. Comencemos hablando, hermano, de la regeneración, de la obra de la regeneración.
Cuando hablamos de la obra de la regeneración, estamos hablando de un milagro y estamos hablando de una obra definitiva, posicional, por así decirlo. Esto quiere decir que cuando el Espíritu Santo regenera a una persona, esa persona es regenerada de una vez y no es reversible. Es un milagro que es irreversible. Cuando el Espíritu Santo le da vida a una persona, le da vida eterna, de manera que esa vida no se pierde. La regeneración. El Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez, porque Nicodemo era muy religioso, era un líder religioso, era un príncipe de los fariseos, pero solo tenía su religión, no había nacido de nuevo. Entonces el Señor le dice, es necesario nacer otra vez. Si no naces de nuevo, no puedes entrar, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Es imposible sin el milagro de la regeneración. Porque la asistencia a la iglesia, la profesión religiosa, levantar la mano, pasar al frente, aprender los himnos, aprender a comportarse como un evangélico, no regenera a nadie. Tiene que haber un milagro, el milagro de la regeneración. Y la regeneración no solo es posible, hermano, porque el Espíritu Santo la hace, y el Espíritu Santo la hace porque el Señor Jesucristo consumó la obra redentora. Lo que se había determinado en el pacto eterno de redención, Cristo lo cumplió en su carne. Él cumplió los 10 mandamientos. Y habiendo perfectamente cumplido los 10 mandamientos, viviendo una vida inocente, entregó su vida en la cruz. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Por eso él dijo, consumado es. Ahora, cuando él muere y resucita y es exaltado y sentado a la diestra del Padre, Dios le da a Cristo la promesa que le había hecho, la promesa del Espíritu Santo para nosotros. Porque parte del pacto eterno, ese pacto del que hablamos antes de la fundación del mundo, fue la promesa del Padre al Hijo de darle el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu Santo de la promesa, porque el Padre se lo prometió al Hijo. Y efectivamente, el Espíritu Santo lo engendró, el Espíritu Santo lo llenó, el Espíritu Santo lo guió, el Espíritu Santo lo resucitó. Y ahora, cuando alguien es regenerado, esa promesa se extiende a nosotros y Él nos da de su Espíritu Santo, nos sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo viene, nos bautiza en Cristo. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo. La palabra bautismo quiere decir sumergir. Entonces el Espíritu Santo nos sumerge en Cristo. De manera que nosotros somos unidos a Cristo. La regeneración, hermanos, es inseparable de la unión con Cristo. Somos unidos a Cristo en la regeneración. Ser unidos a Cristo implica también que somos desconectados de Adán, porque nosotros nacemos conectados a Adán, y como lo consideramos anteriormente, eso nos trae una culpa legal y nos trae una corrupción natural, una corrupción espiritual más bien. Pero cuando somos regenerados, entonces nosotros que estábamos unidos a Adán, el Espíritu Santo nos desconecta de Adán y nos une a Cristo. Somos uno con Cristo. Y así como Adán nos transmitía culpa, nos transmitía condenación, nos transmitía pecado, nos transmitía muerte, Cristo, al estar unidos, nos transmite vida, inocencia, comunión con Dios, perdón, unidos a Cristo. Eso es la regeneración. Eso es producto de la regeneración. Así que nuestra santificación, hermanos queridos, depende de la regeneración, de esa obra regeneradora. Sin regeneración no hay santidad. Sucede lo que sucede en aquel episodio del progreso del peregrino. Para los que han leído el progreso del peregrino, imagino que la mayoría lo han leído. Hay un episodio cuando él llega a la casa del intérprete. La casa del intérprete está llena de habitaciones donde hay diferentes escenas y cada una de esas escenas representa algo de la vida cristiana. Y en una de sus habitaciones hay unas personas limpiando un cuarto lleno de polvo. Y lo limpian con las escobas y
mientras más lo limpian, más se alborota el polvo y se ensucia más. Entonces tratan de limpiarlo, pero lo que están haciendo es ensuciando. Hasta que llega una persona y comienza a regar agua y el polvo se puede limpiar. La explicación que le dan al peregrino acerca de esa escena es que los que están tratando de limpiar el polvo simplemente con escobas representa la ley que alborota el pecado, que condena, la ley de las obras. Pero cuando vienen a poner el agua y el polvo se aglutina y se puede limpiar, eso representa la gracia, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de la fe. Eso quiere decir, hermanos queridos, que no se puede, una persona no puede santificarse simplemente tratando de guardar los mandamientos. Lo que sucede cuando alguien trata de santificarse guardando los mandamientos es que se convierte en un hipócrita, como los fariseos. O si no aguanta, hay personas que no aguantan, dice, yo no aguanto esta vida, mandamientos, obligaciones, yo no quiero obligaciones, suficientes problemas tengo en la vida. Y se va para el mundo, se vuelve un apóstata. Así que sin la gracia, sin regeneración, o te vuelves fariseo hipócrita, o te vuelves apóstata. Porque nadie aguanta ser cristiano sin regeneración. Nadie, no lo soportan, no lo entienden. Los que son de la carne dicen que no pueden, ni quieren, no pueden, porque son irredentos, no están regenerados, son inconversos. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Y de los que están escuchando o están aquí, hay algunos que tienen que nacer, porque esta religión y este tiempo que están pasando aquí no les va a servir de nada si no son regenerados. Y para ser regenerado, tú tienes que arrepentirte y venir al Señor Jesucristo. No porque el arrepentimiento ni la fe produzca eso, sino porque es necesario que lo hagas. Pero tú no lo puedes hacer por ti mismo también. Tienes que pedirlo, tienes que buscarlo. Porque Dios es el que da la gracia y el arrepentimiento y la fe. Pero la fe y el arrepentimiento vienen por la regeneración. Es un milagro, es algo misterioso. Solo Dios lo puede hacer. Por eso las personas que son salvas entran en una especie de desesperación, de ansiedad por su pecado. Reconocen que son su pecado, que son pecadores, y entonces no encuentran por ninguna parte, como la historia del progreso peregrino, para mencionarla de nuevo. El peregrino de repente descubrió que estaba viviendo en la ciudad de la destrucción. Él había vivido ahí toda su vida, pero de repente se le abrió el entendimiento. Esta ciudad va a ser destruida. Y cuando entendió que iba a ser destruida, comenzó a sentir una carga que crecía cada vez más y cada vez más. Y lo comunicó a su familia y no lo entendieron. Lo comunicó a sus vecinos y no lo entendieron. Pero él ya tenía esa convicción hasta que llegó a la cruz. Y la carga cayó. Y no se detuvo en su camino hacia la ciudad celestial. Eso lo produce el Espíritu Santo. Y comienza con el milagro de la regeneración. La regeneración es indispensable, pero es una obra milagrosa del Espíritu Santo. Si tú eres incrédulo, inconverso, aunque seas evangélico, necesitas nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Dice la Escritura que cuando el hijo pródigo estaba en la posilga con los cerdos, deseando comer las algarrobas de los cerdos, obviamente en ese momento no se había dado cuenta, no se había puesto a pensar que él tenía a su disposición la comida del Padre y estaba deseando la comida de los cerdos, pero de repente dice la Escritura, volvió en sí. Esa es la obra del Espíritu, o representa la obra del Espíritu. Volvió en sí, y cuando volvió en sí, se dio cuenta que había un Padre y que ahí en la casa del Padre había abundancia de pan. Hasta los siervos comían y tenían abundancia de pan.
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Pero tuvo que volver en sí. Entonces él tomó una determinación y dijo, me levantaré e iré y le diré a mi padre, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y la carga y la culpabilidad era tal, hermano, que él ya ni siquiera quería que lo recibieran como dijo. Él pensó, aunque sea como un jornalero, pero quiero estar en tu casa. Era tanto el deseo, la humillación, la degradación. Lo maravilloso, hermano, es que cuando él llegó a la casa del padre, el padre no lo recibió como jornalero, ni siquiera le dejó decir que lo recibiera como jornalero. El padre, en cuanto lo vio, se le abalanzó, lo besó, lo abrazó, mandó que le cambiaran vestidura, que le pusieran calzado, que le pusieran anillo, mandó a matar el becerro gordo, a preparar una fiesta y dijo, este hijo estaba muerto, ya resucitado, estaba perdido y lo he encontrado. Esto es el milagro de la regeneración. La santificación solamente es posible para los regenerados. Claro que se pueden aprender, se puede uno aprender a comportar y por ejemplo nuestros hijos, los hijos de los cristianos, pues los padres cristianos criamos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor para que ellos aprendan a comportarse y aprendan a honrar a sus padres y aprendan a honrar a Dios y todas estas cosas buenas y positivas que ellos necesitan aprender. Pero ellos tienen que descubrir su pecado. No basta con eso. A ti que has crecido en la iglesia, si eres un joven que has crecido en la iglesia, no basta que seas hijo de un cristiano, que tus padres sean cristianos o que tú hayas estado toda la vida en la iglesia. Necesitas nacer de nuevo. Tienes que pedirle al Señor que tenga misericordia de ti. Tienes que escuchar la voz que te dice, venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Tenés que escuchar la voz del Señor invitándote a que vengas y te arrepientas y creas. Pero esa misma fe y ese arrepentimiento no lo producimos nosotros, eso lo produce Él. Pero tenemos que pedírselo, tienes que pedírselo. Si no se lo pides, bueno, estás perdido. Y te vas a perder y vas a llegar al infierno sin que te hayas dado cuenta. Pero si hay esa necesidad, ese anhelo en tu corazón, sigue pidiéndole al Señor. Sigue buscando a Dios. El Señor te va a responder. Por eso los padres oramos por nuestros hijos. Nunca dejamos de orar por nuestros hijos. Porque nosotros anhelamos que ellos sean salvos. Los esposos por sus esposas inconversas y viceversa, por nuestros seres queridos, por los pecadores a nuestro alrededor. Nosotros sabemos y creemos, hermano, que es un milagro de Dios. Solo el Señor lo puede hacer por su Espíritu. Pero eso es parte, repito, de la santificación, de la obra santificadora del Espíritu. Ahora, en segundo lugar, la obra santificadora del Espíritu continúa porque no se detiene solamente en la regeneración, continúa a través de una obra progresiva de santificación. Porque la regeneración, la unión con Cristo, la obra inicial del Espíritu en la vida de un pecador cuando lo convierte, es una obra doble que resuelve el problema legal del cual ya hablamos, el problema legal que tenemos con Dios, que nacemos legalmente condenados, lo resuelve a través de la justificación. Porque la justicia de Cristo nos es imputada, nos es atribuida. Y entonces el problema legal se resuelve. Es como que tú tengas una deuda de miles de dólares y no tengas cómo pagarla y que venga alguien, un millonario, y te diga, mire, yo lo voy a ayudar, yo voy a pagar esa deuda. Y paga esa deuda y te deja sin deuda, te justifica delante del banco. Y el dinero de esa persona sirve para pagar tu deuda que tú no podías pagar. Bueno, la justicia de Cristo sirve para pagar tus injusticias. Así es como Él nos justifica.
Pero la justificación es mucho más que simplemente el perdón. La justificación incluye también la adopción como hijos. Y en la adopción como hijos, Dios comienza a tratarnos como hijos y nos comienza a disciplinar y nos comienza a santificar. Dios hace con nosotros lo que nosotros como padres hacemos con nuestros hijos. Los disciplinamos, les enseñamos a comportarse, les enseñamos los mandamientos de Dios, la disciplina y amonestación del Señor. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros una vez que nos justifica, que nos regenera, lo hace a través del Espíritu, por la obra santificadora del Espíritu. Pero esta es una obra progresiva. Entonces, así como Dios resuelve el problema legal que teníamos, también resuelve el problema espiritual que teníamos porque nos da un nuevo corazón. No solamente nos libra de la condenación del pecado, sino que nos libra del poder del pecado. Y esto la Biblia lo ilustra diciendo que quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Nos hace nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pone en nosotros un nuevo hombre, una nueva naturaleza de santidad que no existía antes y que nos inclina hacia Dios, hacia lo eterno, hacia lo espiritual, hacia lo santo. Pero es una obra que no es absolutamente perfecta. Déjenme leerles, hermanos, lo que dice la confesión acerca de este proceso de santificación. Este es el capítulo 13 de la confesión. Aquellos que están unidos a Cristo, dice el párrafo 1, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Es por la muerte y la resurrección de Cristo que somos regenerados, que recibimos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Dice, son aún más santificados de un modo real y personal, o sea que no solamente es la regeneración, sino que comienza un proceso de santificación real y personal, individual. Son santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud, o sea, mediante la muerte y resurrección de Cristo. Mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y se van mortificando más y más, es decir, cada vez nosotros vamos mortificando más el pecado y aquellos deseos se van disminuyendo y se van vivificando y se van fortaleciendo más y más las virtudes salvadoras. Así que por un lado se disminuyen los deseos pecaminosos y por el otro lado crecen las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si alguien no está en este proceso, no va a ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad está fundamentada en la obra del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí la confesión. Y eso es lo que estamos tratando de comprender y de explicar ahora. Esta obra santificadora del Espíritu Santo comienza por la regeneración que nos une a Cristo. Y es una obra definitiva que nos pone en la posición, es estar sentados en lugares celestiales. No es, nosotros estamos sentados hoy, aquí, como ustedes, yo estoy parado, pero ustedes están sentados ahí, pero espiritualmente, legalmente, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, es una posición legal. Pero nuestra condición es otra cosa. Nuestra posición es una, nuestra condición es otra. Nuestra condición es una condición de batalla, de lucha, de debilidad. Pero el Espíritu Santo está haciendo esta obra en nosotros. El Espíritu Santo no deja de obrar en nosotros, no nos deja, no nos abandona. Si tú has sido regenerado, el Espíritu Santo va a seguir obrando en ti, te va a seguir convenciendo de pecado, te va a seguir poniendo esa convicción, redarguyéndote cuando pecas.
No solamente te redarguirá cuando pecas, sino que te va a estar estimulando para que ames más la santidad. El Espíritu Santo es el que te trae a reuniones como esta, a la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos mueve a leer la Escritura y nos da ganas y deseos y anhelos de la Escritura. Y luego nos ilumina para que entendamos la Escritura. Es el Espíritu Santo, es la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos hace deleitarnos en la comunión con los hermanos y nos hace amar la palabra y apreciar la predicación. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Vengan conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo número 8. Dice el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, los inconversos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne, según la carne, no pueden agradar a Dios. Los inconversos no pueden agradar a Dios. Más vosotros, los convertidos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Eso quiere decir, hermano, que nuestro cuerpo responde al pecado, naturalmente. Y está muerto en el sentido de que este cuerpo se tiene que destruir. Es el cuerpo de bajeza, es el cuerpo de nuestra humillación. Los miembros de nuestro cuerpo son los que pecan. Cuando pecamos, nosotros comenzamos a pecar con la mente y con el corazón, pero terminamos pecando con el cuerpo. El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y precisamente porque este cuerpo todavía peca y hay remanente de pecado en nuestro cuerpo, hermano, es que nosotros vamos a ser transformados, vamos a morir y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Pero no ha llegado ese momento, estamos todavía en este proceso. Y en este proceso no estamos solos, el Espíritu está con nosotros. Dice el verso número 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Es decir, a pesar de que nuestro cuerpo responde al pecado, se inclina al pecado, el Espíritu vivifica nuestros cuerpos para que nosotros resistamos el pecado. Así que, hermanos, dice el verso 12, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para hacer morir las obras de la carne hace falta la obra del Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu Santo nos da la confianza de acercarnos a Dios como Padre. Abba Padre. Abba Padre es una expresión de intimidad, de intimidad de un hijo con su padre. El Señor Jesucristo la usó en momentos de aflicción, cuando estaba afligido por la muerte que le esperaba en la cruz. Él se dirigió al Padre como Abba, Padre. Pero el Espíritu produce eso, hermanos. Verso 17, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu da testimonio. El Espíritu nos da confianza. El Espíritu vivifica nuestro cuerpo. El Espíritu nos libra de la ley de la condenación. Vengan conmigo al verso 23 de este mismo capítulo. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos las primicias del Espíritu y por el Espíritu gemimos deseando la adopción de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de que vamos a morir en esta tierra y nuestro cuerpo se va
Va a ser sepultado y se va a descomponer ahí debajo de la tierra, pero vamos a ser resucitados. Ya no vamos a pecar después de estar muertos. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Eso es lo que está diciendo acá. Que nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué maravilloso eso, qué consolador. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque débiles somos, hermanos. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ven ustedes todo lo que el Espíritu hace? Este capítulo 8 de Romanos, hermanos, es donde se menciona al Espíritu Santo, más que en cualquier otro capítulo del Nuevo Testamento y de la Biblia probablemente. El Espíritu Santo haciendo todo esto. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí está el Espíritu guiándonos, ayudándonos a mortificar el pecado, dando testimonio a nuestro espíritu, ayudándonos en nuestra debilidad. Dice el verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, cuando nosotros debilitados en la oración o desganados en la oración o ignorantes de cómo orar, debilitados por circunstancias, ya sea físicas, emocionales, espirituales, el Espíritu acude a nuestra ayuda. Si no fuera por el Espíritu, hermanos, no podríamos nosotros avanzar. Es la obra santificadora del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos mueve, nos guía. Y cuando nos guía que a la palabra, nos guía a la obediencia, nos guía a la comunión, al clamor, a la oración. El Espíritu Santo nos guía a la comunión con nuestros hermanos. El Espíritu Santo es el que nos trae y que nos pone ese deseo de estar en comunión con nuestros hermanos. Es la obra santificadora del Espíritu Santo. En la oración intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es la obra santificadora. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye. Si seguimos pecando, el Espíritu Santo se contrista. Y si contristamos al Espíritu Santo, el Padre nos disciplina. Y luego, en medio de la disciplina, el Espíritu sigue obrando para que nosotros nos arrepintamos y trae arrepentimiento y nos mueve y nos lleva de nuevo a Cristo. El Espíritu Santo está obrando continuamente en nosotros. Y la gente, especialmente de tipo pentecostal, hermano, nos examinan a nosotros y nos juzgan a nosotros y nos dicen, ustedes no creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo que no creemos en el Espíritu Santo? No creemos, hermano, en todas esas cosas sensacionales y fabulosas que se imaginan muchos en ese mundo, pero creemos en el poder y necesitamos y anhelamos y buscamos el poder del Espíritu Santo. Sin eso no podemos. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, pero sed llenos del Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos guía, nos da testimonio. El Espíritu Santo nos da fuerza para mortificar el pecado. Sin el Espíritu Santo estaríamos perdidos. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, en ese pacto eterno, hermanos, de redención, el Padre decretó salvar a sus elegidos. El Hijo dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Y el Padre le dijo, le prometió el Espíritu Santo al Hijo para que realizara esa obra redentora y para que una vez que los redimidos son llamados, ellos reciban también el Espíritu Santo. Vean lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, en Efesios, capítulo número 1, acerca de esto. Verso 13. En él, capítulo 1 de Efesios, también vosotros,
Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un espíritu, es el espíritu prometido al Hijo. Y como el Hijo consumó su obra redentora, el Espíritu Santo nos es dado a nosotros. Recibimos el Espíritu Santo por el Hijo, hermano. Por Él. El Espíritu Santo de la promesa. Aquella promesa eterna en el pacto de redención, de que no nos iba a dejar solos. El Señor Jesucristo no vino solamente a perdonarnos y a decirnos, bueno, ya los perdoné, arréglenselas ustedes. No. Nos adoptó. No es lo mismo que alguien en una corte, un criminal en una corte, pues lo encuentre, el juez le diga, bueno, ya cumpliste tu condena, ya estás libre. A que el juez le diga, estás libre, ahora te voy a llevar a mi casa, te voy a hacer parte de mi familia. Eso es lo que hace el Padre. Nos adopta como hijos y nos da su Santo Espíritu. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. O sea, el anticipo, las arras quiere decir el anticipo de nuestra herencia, la herencia eterna que vamos a tener en la presencia de Dios por toda la eternidad. Es anticipada por el Espíritu Santo en nosotros. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿A qué se refiere la posesión adquirida? Quiere decir que Dios poseyó algo, adquirió algo para la alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que Dios adquirió? Pues a nosotros. Adquirió un pueblo. Por eso es que leímos, hermano, Hebreos 8:10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos serán mi pueblo, su pueblo adquirido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos como los hijos del profeta Oseas, que se casó con una mujer adúltera y tuvo hijos de adulterio. Y el nombre de los hijos, nombre horrible, hermano, le puso a un hijo no misericordia y al otro hijo le puso no pueblo mío. Pero luego él redimió a esa mujer. El Señor le dijo, ve y ama a esa mujer adúltera. Es una adúltera, pero ámala. Y él fue, la buscó, la redimió, la trajo y trajo con ella a los hijos y le cambió nombre a los hijos. Y le puso pueblo mío, misericordia. Eso somos nosotros. No éramos pueblo y ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia y ahora hemos alcanzado misericordia. Éramos hijos, hermano, de la adúltera. Pero Él nos amó. Cuando estábamos en pecado, estábamos muertos en delitos y pecados, nos amó. Nos redimió, nos regeneró, nos santificó. Pero no se ha detenido esa obra. Sigue la obra santificadora del Espíritu Santo. Así que la obra santificadora del Espíritu Santo comienza con la regeneración, luego continúa con esa obra progresiva de santificación. Pero en tercer lugar, hermanos, la obra de la santificación, la obra del Espíritu Santo, la obra santificadora del Espíritu Santo, continúa de una manera dinámica a través de los medios de gracia y la mortificación del pecado. Y ahí entra nuestra responsabilidad. La santificación no entra por ósmosis. No es que nosotros nos paramos en la iglesia y ya estamos en la iglesia y mientras el pastor predica se nos entra la santidad. Bueno, la santidad, la de posición sí la recibimos milagrosamente, pero la santidad progresiva no entra porque nos paramos en la iglesia y se nos mete adentro. Eso hay que pelearlo,
es una batalla, es nuestra responsabilidad. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que pelear esta batalla. Por eso es que Pablo dice en Colosenses, el pasaje que leímos anteriormente, capítulo número 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y las cosas de arriba a las que se refiere Pablo acá, hermano, no es estar mirando al cielo todo el tiempo, sino es ser activos en el uso de los medios de gracia. Es cultivar en nosotros una mente espiritual, una conciencia de lo que somos. Es cultivar en nosotros hábitos santos, afectos santos. Es usar los medios de gracia. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto mismo el Señor Jesucristo lo dijo de otra manera: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Verso 2, Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Hermano, cuando Pablo dijo para mí el vivir es Cristo, él estaba hablando en un sentido, estaba hablando de una posición, en otro sentido estaba hablando de su actitud. O sea, nuestra vida es Cristo. Ahora, si nuestra vida es Cristo, debemos vivir como Cristo nos llama a vivir. Para que nosotros podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Para mí el vivir es Cristo. Pablo dice aquí, mira, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Pablo hace una lista acá, no es exhaustiva. Es representativa nada más. Representa la multitud de pecados que pueden brotar en nuestra vida. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y Pablo menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahí vivíamos nosotros, hermano, como el hijo pródigo en la posilga con los cerdos, asquerosos, sucios. Ahí vivíamos nosotros. Pero ahora, dice el verso 8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo está hablando aquí de una renovación. Y lo que él está diciendo es, ustedes tienen que mortificar, disminuir la fuerza de ese pecado que todavía permanece en nosotros. Como lo dice la confesión, las diversas concupiscencias del cuerpo de pecado se van debilitando y mortificando más y más. Pero a la vez se van vivificando y fortaleciendo más y más todas las virtudes salvadoras para la práctica de la verdadera santidad. Esto es lo que Pablo está hablando acá. Mortificar, disminuir, debilitar la fuerza del pecado remanente que aún mora en nosotros. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Quiere decir que si nosotros no nos cuidamos, van a salir palabras deshonestas de nuestra boca. Salen palabras deshonestas de tu boca. ¿Cómo te conocen tus compañeros de trabajo? Yo tenía un compañero de trabajo que siempre andaba evangelizando a todo el mundo, pero su comportamiento era tan horrible, tenía un temperamento, era irresponsable, llegaba tarde y lo agarraban en mentiras, pero era bien cristiano. Y evangelizaba a todo el mundo y le decían el hermano diablo. Era un diablo.
Porque todavía pueden, bueno, en este caso era un hombre inconverso, pero pueden haber cristianos que salgan palabras deshonestas de su boca. Si no te cuidas, eso te puede suceder. Ira, enojo, malicia, blasfemia, mentiras. Pero os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Espíritu Santo obra eso también, hermano, pero que el Espíritu Santo pone a nuestra disposición todos los recursos para que nosotros podamos mortificar el pecado y podamos cultivar los frutos del Espíritu Santo. Vean cómo lo dice Pablo en Efesios, capítulo número 4. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Lo digo para que ustedes estén sabidos y lo requiero. Es la obligación de nosotros. No solo tenemos que saberlo, escucharlo, tenemos que practicarlo. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sus pensamientos son vanos, solo piensan en lo terrenal. Tienen el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto digo y requiero que no caminen de esa manera, como los mundanos. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿No ven ustedes con qué avidez cometen su pecado hoy los mundanos? Y los políticos los apoyan, hermano. Y las corporaciones los apoyan. Y el sistema educativo y los sistemas judiciales los apoyan y la prensa, los medios de comunicación apoyan toda esa avidez con la que pecan los homosexuales, los abortistas, todo tipo de pecado. El mundo es así. Y no es extraño porque el Señor Jesucristo dijo que como en los días de Sodoma y Gomorra, así será antes de la venida del Hijo del Hombre. Toda esta perversión que nosotros vemos, hermano, promovida por los políticos, promovida por los académicos, promovida por los promotores del entretenimiento, etcétera, y aún por muchos religiosos. Todo eso no es nuevo. A veces nosotros pues, nos ponemos un poco nostálgicos y románticos, ¿no? Especialmente los viejos. Y decimos, es que en mis tiempos no era así, había decencia, la gente se comportaba bien. ¿Qué decencia? No había apariencia de esencia, pero la perversión siempre ha estado ahí. Es que la música de antes, si era, ponte a escuchar esos boleros de los abuelos, era pura perversión, adulterio, fornicación. No, porque esa música así. No. Claro, cada vez es más perversa la música, pero en aquel tiempo era igual de perversa. Siempre hemos sido perversos. ¿Por qué Dios destruyó con el diluvio en los días de Noé a toda la raza humana? ¿Por qué? Porque dice que su corazón de continuo se inclinaba solo a lo malo. Y así será en nuestros días. Así está siendo. No es diferente, hermano. Es la misma batalla. Es la misma batalla. Pero Pablo está diciendo aquí que nos requiere. Esto digo y requiero en el Señor. No caminen por ahí. Porque vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Un vicio, es el vicio de pecar, incontrolable. Una adicción, pero es una adicción que ya la trae el ser humano desde adentro. Los bebés tan tiernos se ponen rebeldes, hermanos, si no los controlas. Llegan a controlar una casa. Y Pablo se refiere, hermano, a esa naturaleza pecaminosa que controla al mundo. Se refiere como un viejo vicioso. El viejo hombre viciado conforme a deseos engañosos tiene
malos hábitos, malas costumbres, mala manera de pensar, está enviciado con eso y es viejo, ya no lo van a cambiar. Los viejos no cambian, hermano, ya están, ya. Lo que aprendieron no lo van a desaprender. Solo que suceda un milagro. Y Pablo dice que la vieja naturaleza pecaminosa es como un viejo viciado conforme a deseos engañosos. Pero en contraste, Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre, revestidos del nuevo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero esto solo va a suceder si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si eres regenerado, eso va a ser posible. Si no eres regenerado, si no te has convertido, si no has creído, si no te has arrepentido y creído, eso no va a suceder. Puede ser que seas muy decente, puede ser que seas evangélico, pero es falso, es una religión humana, hipócrita, inútil. No va a servir, en el cielo no va a servir. Porque en el cielo no se aceptan las justicias humanas. Las justicias humanas en el cielo apestan. Son un trapo de inmundicia. La única justicia que se acepta en el cielo es la justicia del Señor Jesucristo. Por eso necesitamos refugiarnos en Él, en su justicia. Pero una vez que nos hemos refugiado en la justicia de Cristo, entonces el Espíritu Santo comienza su obra santificadora. Y aquellos 10 mandamientos que nos condenaban porque reflejan la santidad del Padre, Cristo los cumplió. Y ahora, esa justicia que Cristo alcanzó al cumplir los 10 mandamientos, nos la atribuye a nosotros. Y ahora, el Espíritu Santo, después de que hemos sido regenerados, toma esos mismos mandamientos que antes nos condenaban y los pone en nuestra mente, los graba aquí y los pone en nuestro corazón, los escribe. Dice que no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. De manera que los 10 mandamientos ya no son para nosotros la ley de las obras, sino la ley de Cristo. La ley de Cristo son los 10 mandamientos en Cristo. Que buscamos cumplirlos y los amamos, pero no para buscar salvación. Y no para ser condenados, porque ya no podemos ser condenados por ellos, porque Cristo los cumplió. Pero para buscar la santidad, para buscar la obediencia, para buscar ser transformados a la imagen de Cristo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo. Él nos llama, Cristo nos manda de regreso a los 10 mandamientos. Nos dice que ese es el amor. Los mandamientos son el amor. La Escritura dice que en el amor se cumple la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Si conocemos el amor de Cristo, el amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario, de ahí va a brotar amor de nosotros hacia Él y hacia nuestro prójimo. Porque en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Esta es la obra santificadora del Espíritu, que obra por los 10 mandamientos, pero ya no en aquella condición antigua de mandamientos de obra, sino por la ley de la fe, por la ley de Cristo, por la obra del Espíritu en nuestros corazones. Y ahora podemos decir, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella, mi meditación. Creemos, hermano, que los 10 mandamientos son para nosotros, porque Cristo ya los cumplió. Creemos que los 10 mandamientos son para nosotros, porque están escritos en nuestro corazón, porque están grabados en nuestra mente. Allí están siempre. Creemos que esos 10 mandamientos nos van a santificar por la obra del Espíritu en nosotros y por la justicia de Cristo en nosotros. Pero tenemos nosotros que pelear esta batalla. Tenemos que usar los medios de gracia, la oración, la comunión con los hermanos,
el exponernos a la predicación, la lectura de la palabra, el bautismo en agua, la cena del Señor, hacernos miembros de la iglesia, comprometidos. Todo eso contribuye, todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y déjenme terminar, hermano, leyéndoles segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, lo que nos dice Pedro acerca de esto. Verso 3, capítulo 1, segunda carta de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es la prescripción bíblica, hermanos, de cómo debemos vivir nuestra vida en base a lo que Jesucristo hizo, en base a las preciosas y grandísimas promesas, en base al hecho de que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Añadámosle nosotros, peleemos nosotros, mortifiquemos el pecado, crezcamos en santidad, porque si abundan estas cosas, no nos dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, qué bueno eres. Tu plan es perfecto, Señor, porque tú eres perfecto. Tu plan es bueno porque tú eres bueno. Por eso, desde la eternidad tú decretaste este plan redentor que nuestro Señor Jesucristo consumó con su vida santa y con su muerte expiatoria, su resurrección y su intercesión por nosotros. Y que ahora el Espíritu Santo, Señor, sigue operando en nosotros para que podamos fructificar para tu gloria, para tu servicio, para tu adoración y para el bien de nuestro prójimo. Ayúdanos, Padre. No nos dejes a expensas de nuestras débiles e inútiles fuerzas. No nos dejes a expensas de nuestro pecado y ayúdanos a vivir para ti, Señor. Responde. Mira nuestra necesidad, escucha, Señor. No podemos solos, no podemos hacerlo por nosotros mismos. No hay entendimiento, no hay fuerza en nosotros. Por eso acudimos a ti, Señor Jesucristo. Por eso suplicamos tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. La luz, la iluminación de tu palabra, para que nos guíen en este camino. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.